Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel de Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Como siempre, les agradezco que se mantengan en sintonía de este podcast. Me escribe mucha gente que nos escucha por radio, pero que también ve el podcast. Y otros a los que no pueden escuchar radio durante el día y se ponen al día con nuestro análisis aquí en este podcast. A todos les agradezco que se unan y recuerden que nos pueden ver en YouTube, en Facebook y también en Spotify. En cualquiera de esas tres plataformas está el canal del profesor Ángel Rosa. Bueno, la empresa privada que tiene el contrato de la transmisión y la distribución de energía en Puerto Rico, Luma Energy, un consorcio canadiense-estadounidense, y que está tratando de salir airoso del apagón masivo total que se vivió en Puerto Rico el pasado miércoles 16 de abril, miércoles santo, pero que ya habíamos pasado por otro igual el día 31 de diciembre y por otro igual en agosto pasado, etcétera. Es repetitiva esta crisis. Ha sido puesta eh, contra la pared por el gobierno de Jennifer González y el gobierno, luego de la crisis del miércoles santo, casi que comunicó abiertamente que es decisión tomada la cancelación de ese contrato. Y ahí yo no voy a entrar ahora en si eso es viable o si no es viable o si lo tiene que aprobar la Junta de Control Fiscal, que por cierto lo tiene que aprobar, eh, porque eso es otro discurso del que hemos hecho análisis aquí también, de si esto se dice para las gradas, para apaciguar a la opinión pública o si en realidad hay una decisión y una determinación que es implementable para esa cancelación sin que tengamos luego los puertorriqueños y el gobierno que pagar las multas o los recargos o los costos de cancelar un contrato. Pero el hecho es que el gobierno, por lo menos en su discurso público, la gobernadora y el SAR de Energía, y que es también el director de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, constantemente se expresan en la dirección de que es cuestión de tiempo la cancelación del contrato a Luma. De hecho, el SAR ha llegado a decir que ellos están recopilando el expediente y que cada informe que le pide a Luma sobre estos apagones o sobre la incapacidad de desganchar las millas de vegetación que se supone que suficiente despejado, o cuando le piden información sobre las averías técnicas y por qué había equipos que no estaban en funcionamiento, todo esto es la creación de un expediente para cuando se vaya al tribunal, decir, en todas estas instancias Luma falló. Nosotros tenemos, por lo tanto, la buena pro de por incumplimiento cancelar el contrato. No olvidemos que el SAR también anunció hace un tiempo que la Autoridad de Alianzas Público-Privadas había contratado a un bufete para que le asesorara en cuanto a cómo se puede lograr esa cancelación. Bufete de afuera de Puerto Rico. Eh, y entonces Luma sabe que le están respirando en la nuca y que están creándole un expediente, y me imagino que sus asesores legales, que también son de bufetes de fuera de Puerto Rico, le han recomendado crear también un expediente de defensa para cuando llegue el proceso de la cancelación, Luma tenga una justificación o una razón justificada para los incumplimientos o para las fallas del contrato o de su ejecutoria bajo el contrato. Y en ese sentido, Juan Saca, el ingeniero Juan Saca, que es el presidente de Luma en Puerto Rico, le escribe una carta a Jennifer González, la gobernadora de la isla, en la que casi 4 años después de ellos haberse hecho cargo del contrato de la transmisión y la distribución de electricidad en Puerto Rico, le hacen un catálogo de problemas que ellos
tienen y de necesidades que ellos tienen para cumplir con el contrato. Por ejemplo, le hablan de al menos 25 megatransformadores que están en las subestaciones eléctricas importantes de la isla que son inservibles. Le hablan, por ejemplo, de por lo menos 5 líneas de transmisión que tienen segmentos, 5 segmentos de líneas de transmisión que tienen averías y que no funcionan. Le hablan, por ejemplo, de la necesidad de un estudio de estabilidad de la red. No sé cómo no han hecho eso ya, después de casi 4 años. Y mil otras calamidades más, entre las que incluyen el que Luma ha tenido que desembolsar 240 millones de dólares de sus fondos o de su capital para cubrir por los reembolsos que no han logrado conseguir de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, en español. Es decir, que son toda una serie de señalamientos y de peticiones que primero es muy tarde para estarlos ahora resumiendo, casi 4 años después informando, y segundo, forman parte de aquel expertise que Luma le aseguró al gobierno de Puerto Rico que tenía cuando licitó por el contrato. A mí no se me olvida nunca el detalle de que todas las demás compañías que llegaron a Puerto Rico para licitar por el contrato de transmisión y distribución desaparecieron del proceso, se fueron. Me imagino que vieron cuál era la magnitud de lo que se les estaba tratando de asignar mediante un contrato y decidieron que no vale la pena. Luma, no solamente que se fundó un consorcio de una empresa canadiense y una empresa estadounidense para coger ese contrato, sino que lo cogieron bajo esos términos. Ahora han descubierto que ese es el tostón por el que ellos se comprometieron a administrar el servicio de electricidad en Puerto Rico. No lo sabían antes. La gobernadora, que obviamente tiene que por lo menos en esto salvar la cara política, si bien quizás no sea tan fácil la cancelación por los problemas jurídicos que pueda haber en el camino, aprovechó la oportunidad para decirles que no va a haber ninguna concesión porque Luma está pidiendo dentro de este proceso que se le asignen fondos adicionales del gobierno de Puerto Rico para ellos poder cumplir con el contrato. Están pidiendo de entre 500 a 800 millones de dólares adicionales, es decir, más de 2/3 partes o de 3/4 partes de millón de dólares, de billón de dólares, ¿no? Billón con B. La gobernadora, obviamente, porque es la fácil, contestó, no, para nada, ese es el contrato. Y ahora, si ellos no pueden, nos los tienen que decir y no hay más dinero. Hace una semana se reunieron con la Junta de Supervisión Fiscal en Fortaleza después del, del apagón y allí lo que trascendió públicamente es que Luma pidió cobrar 200 millones de dólares por cada milla de vegetación que despejaran. Y a eso la contestación fue que no, que se conformaran con unos más o menos 130 millones que FEMA decía que eran suficientes y que no había más dinero de Puerto Rico para ese proceso. Es decir, que esta gente está por todos los flancos tratando de demostrar que el dinero que el contrato asigna para administrar la red no es suficiente y que esa es la razón para las fallas técnicas. Yo creo que en realidad no hay tal cosa. Porque ahora me parece irónico que lo que en 2021 todo el mundo decía que era la solución, los candidatos a los legisladores de aquel momento que presidían las comisiones decían que la solución era la privatización, que había que romper en dos el sistema eléctrico y dar una concesión de electricidad para la transmisión y la distribución y otra para la generación, que ahora no solamente Luma, sino otras voces digan que el contrato es malo. Pero si en aquel momento todo el mundo lo vio como buen contrato
Y Luma no tuvo ningún pero en aquel momento. No solamente eso, sino que estuvieron un año de transición con la Autoridad de Energía Eléctrica en lo que hubiese sido suficiente para percatarse de que los términos del contrato y el dinero asignado no era suficiente. Ahora reclaman que de 2024 no se les da, la autoridad no les paga el dinero desde agosto de 2024 que les corresponde y que debió haberse transferido en el contrato. Ahora reclaman que el fondo de emergencia, que debe tener 30 millones para cada vez que ocurra una emergencia en el sistema, no se le inyectan fondos desde 2023. Y ellos no habían observado eso ya, de 2023 hace para acá 2 años. ¿Por qué no acudieron al negociado de energía a pedirle al regulador del negocio de electricidad que obligara a las otras partes a cumplir? Hace un par de meses sometieron un informe al negociado de energía en el que decía que Luma estaba preparada para la temporada de huracanes y que tenían dispuestos los recursos, tanto monetarios como humanos, para atender lo que significa la temporada de huracanes, que aunque no haya huracanes, sabemos que va a haber lluvia, va a haber tormenta, va a haber averías y va a haber problemas y apagones por transmisión, no por generación. Y todo esto está muy extraño. En realidad, Luma lo que hace es escribiendo el expediente para su pleito de cancelación con el gobierno de Puerto Rico. Porque nadie puede creer que le haya tomado 4 años descubrir que se metieron en un contrato que era leonino. Ahora, o que no era el apropiado, ahora hay dos opciones. O el gobierno cancela y busca otro operador, o el gobierno les asigna los 800 millones de dólares adicionales a Luma, y hay una tercera también. O el gobierno desiste del modelo de la privatización, como pasó con la Autoridad de Acueductos hace mucho tiempo, y deciden retomar la administración desde una corporación gubernamental de ese servicio. Todo lo cual tendrá que decidirse con el visto bueno de la Junta de Control Fiscal, que en este momento es la defensora principal que le queda a Luma Energy en todo este proceso. ¿A dónde todo esto va a ir a parar? Y si el gobierno de Puerto Rico va a poderse salir con la suya, pues eso está por verse. Seguimos mañana.